Buenas tardes. Para el Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Tijuana, el Departamento de Ingeniería Industrial para la materia de Estadística Diferencial 1. Hoy comenzaremos con la unidad número 3. Esta es la distribución de probabilidad discreta. Cabe mencionar que el docente es el ingeniero Juan Morales. Mi nombre es Sergio Armando García Ontiveros. Y pues iniciando con nuestra presentación, decidí agregar unas definiciones. En ellas veremos las variables aleatorias. Una variable aleatoria es aquella que casi siempre es representada por una X, que tiene un solo valor numérico determinado por el azar, por cada un resultado de un procedimiento. Una distribución de probabilidad es una distribución que indica la probabilidad de cada valor de la variable aleatoria. A menudo se expresa como gráfica, tabla o fórmula. Las variables aleatorias pueden ser discretas o continuas. Una variable aleatoria discreta tiene un número infinito de valores o un número de valores contables, donde contable se refiere al hecho de que podría haber un número infinito de valores, pero que se pueden asociar con un proceso de conteo de manera que el número de valores es 0, 1, 2 o 3, etc. Una variable aleatoria continua tiene un número infinito de valores y de esos valores pueden asociarse con mediciones en escala continua de manera que no existan huecos o interrupciones. Para ello existen unos requisitos de una distribución de probabilidad, donde la sumatoria de la probabilidad de X es igual a 1, donde X usualmente todos los valores posibles. La suma de todas las probabilidades debe ser 1. Pero valores como el 0.999 o el 1.01 son aceptables por los resultados de error al momento de hacer el redondeo. Cuando la probabilidad es mayor o igual a 0, pero a su vez es menor o igual a 1 por cada valor individual de la X, es decir, cada valor de probabilidad debe ubicarse entre el 0 y el 1. Dice, identifica los resultados inusuales con la regla práctica de las desviaciones. El valor máximo común es igual a la media más 2 de la desviación, más la desviación por la desviación estándar. El valor mínimo común es de igual manera la media menos 2 de la desviación estándar. Según la regla práctica de las desviaciones, la mayoría de los valores deben caer dentro de dos desviaciones estándar de la media. No es común que un valor se defina en media en más de dos valores de desviación estándar. Es importante saber que el uso del número 2 de la regla práctica de las desviaciones estándar es hasta cierto punto arbitrario y que esta regla sirve como una guía, por lo que no es totalmente rígida. Identificando resultados inusuales con probabilidades, regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si con un supuesto dado de la probabilidad de un evento particular, observado por ejemplo 992 caras en 1000 lanzamientos de una moneda, pues esto sería extremadamente pequeña. Concluimos que el resultado probablemente no es correcto. Uso de la probabilidad para determinar resultados inusuales. 1. Número inusualmente alto. X éxitos en n ensayos es un número inusualmente alto de éxitos si la probabilidad de X o más éxitos es poco probable, o una probabilidad de 0.05 o menor. Este criterio se puede expresar de la siguiente manera. Px o más es menor o igual a
0.05. El número usualmente bajo de éxitos, donde X éxitos en N ensayos de un número inusualmente bajo de éxitos, si la probabilidad de X o menos éxitos es poco probable, con una probabilidad de 0.05 o menor. Este criterio se puede expresar de la siguiente manera, donde X o menos debe de ser menor o igual a 0.05. El valor de 0.05 no es absolutamente rígido. Se puede usar en otros valores como el 0.01, distinguiendo entre resultados que pueden ocurrir con facilidad por azar, eventos que tienen muy pocas probabilidades de ocurrir por azar. Continuando con nuestra presentación, llegamos a unas definiciones. La medida de una variable aleatoria discreta es el resultado teórico de un número infinito de ensayos. Podemos considerar a esa media como el valor esperado o el sentido que constituye el valor promedio que expresaríamos obteniendo si los ensayos pudieran continuar de manera indefinida. El valor esperado es una variable aleatoria discreta que se denota con una E y se representa en el valor promedio de los resultados, calculando el valor de la sumatoria de X por, el número de probabilidades. No es necesario que un valor esperado sea un número entero, incluso si los diferentes valores posibles de X son todos números enteros. Ejemplo, en una genética de vástagos se considera los vástagos de guisantes en la tabla cuyos progenitores tienen una combinación de los genes para las vainas verdes y amarillas. En estas condiciones, la probabilidad de que los vástagos tengan una vaina verde es de 3/4 o 0.75, es decir, P es igual a verde, que el número de probabilidades de verde es igual, que las vainas sean verdes es igual al 0.75, recordando que nuestro valor siempre debe estar entre 0 y 1. Entonces, al estar representados por el 0.75, sí cabe en nuestra probabilidad, ya que nuestra tabla nos dice que cuando los vástagos, el progenitor 1 y más el progenitor 2 son del mismo color, en este caso verde y verde, nos daría como resultado un color de vaina de vástagos verdes. Pero de igual manera, cuando el progenitor tiene una combinación de verde con amarillo, nos resulta que nuestro vástago sería verde. Igual, no importando si el progenitor 1 o 2 es amarillo o verde, la ubicación de ellos no importa, el resultado siempre será que nuestro vaina de vástagos siempre será verde. Solo existe un caso donde el progenitor 1 y el progenitor 2 es amarillo, entonces la vaina de los vástagos será amarilla. Ejemplo, la genética de vástagos, aplicando la regla práctica de las desviaciones. La media del número de los guisantes con vainas verdes es de 3.8 y la desviación estándar es de 1. Utilice los resultados de la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común con base en los resultados. Determine si es inusual que resulten 5 vástagos de guisantes y encontrar que solo uno de ellos tiene vainas verdes. Para esto, la solución de la regla práctica de las desviaciones, al utilizar la regla práctica de las desviaciones podemos calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de la siguiente manera. El valor máximo común se calcula la media más el 2 que es rígido por la desviación estándar, que en esta ocasión es 1.
Y por lo tanto, si hacemos nuestras operaciones, dice que 3.8 más 2 por 1 nos da como resultado 5.8, que sería nuestro valor máximo común. De igual manera, podemos sacar nuestro valor mínimo común con nuestros datos que nos están proporcionando, que es de 3.8 menos 2, que es por 1, que es nuestro límite máximo. Esto nos da como resultado el 1.8. Entonces podemos determinar la solución a la regla práctica de las desviaciones, que nuestro valor máximo común es 5.8 y nuestro mínimo común es el 1.8. Con base en los resultados concluimos que para un grupo de 5 vástagos de guisantes, el número de vástagos de guisantes con vainas verdes debe caer entre 1.8 y 5.8. Si resultan 5 vástagos de guisantes como los descritos, sería inusual obtener solo un vástago con vainas verdes, porque el valor de 1 está fuera del rango de los valores comunes. En este caso, el valor mínimo común en realidad sería 5, ya que es el número más grande posible de guisantes con vainas verdes. Como aquí se nos solicitaba que solo uno fuera de color verde, pero el mínimo de la combinación que nos están dando que puede resultar es del 1.8. Entonces, por lo tanto, nuestro valor se encuentra fuera del rango. Es por eso que no es una... No sería inusual obtener solo un vástago con vainas verdes. Siguiendo con un ejemplo más, se nos pidió que realizáramos la identificación de resultados inusuales con probabilidades. Utilice probabilidades para determinar si el 1 es un número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes, cuando resultan 5 vástagos de progenitores con pares de genes amarillo-verde, tomando en cuenta que la probabilidad de vaina verde es del 0.75. Con nuestra herramienta Minidad, nosotros pudimos calcular nuestra probabilidad binomial dándole como número de casos de 5 y la probabilidad del 0.75. Entonces, para esto, en nuestra herramienta Minidad capturamos en una celda. Es importante siempre comenzar con el 0 y de ahí pues introducir el número de casos que tenemos. Para esto entonces vamos a calcular nuestra probabilidad de distribución binomial. Yo ya lo había hecho anteriormente. En este caso nos pide que solo sea la probabilidad. Nos dice que metamos el número de intervalos, que en este caso no son 5. El rango de la probabilidad, que es 0.75. Podemos introducir una constante o, en este caso, vamos a introducir nuestra celda para que de una vez nos calcule todas las probabilidades. Para esto, pues nos genera nuestra tabla, como la que tenemos en nuestro archivo, donde nos dice que la probabilidad de que haya cero vainas verdes es del 0.00977, o sea, una probabilidad casi nula de que no haya progenitores o vainas verdes. Y así sucesivamente nos dice que para que haya una sola vaina verde es del 0.14648, que vendría siendo el 1.46% de probabilidad de que
exista solo una vaina verde. Y así pues nos da la probabilidad máxima, que es del 5, o que haya 5, la probabilidad de que haya 5 es del 23,7305, que vendría siendo el 23,73%. Para determinar si un número es inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes, en un total de 5 vástagos necesitamos calcular la probabilidad de obtener uno o menos guisantes con las vainas verdes. Si nosotros redondeamos nuestro caso, que es el que nos pide que 1 es el número inusualmente bajo, entonces nos pide que sea 1 o menos, o sea que vamos a hacer la suma del punto 14, nosotros lo redondeamos a punto 015 y a punto 01, el 1 y el 0, que son las probabilidades de que haya 1 y que existan 0. Entonces nos da como resultado punto 16, que sería el 1,6% de probabilidades de que existan guisantes con vainas verdes de un total de 5 vástagos. Puesto que la probabilidad es de 0,016 es menor que el 0,5, concluimos que el resultado de la planta de guisantes con vainas verdes es inusualmente bajo o con muy poca probabilidad de obtener uno o menos guisantes con vainas verdes. Esto quiere decir que siempre existirán más de uno que tenga vainas verdes. Continuamos. Se nos pide que realicemos un ejercicio para identificar los resultados inusuales con probabilidades. Dice, utilice la probabilidad para determinar las siguientes preguntas de guisantes con vainas verdes. Cuando resultan 8 vástagos de progenitores con pares de genes amarillo-verde, tomando en cuenta la probabilidad de verde es igual a 0,75, calcule la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes verdes con vainas verdes. En esta ocasión yo, con la ayuda de la herramienta Minitab, decidí hacer como en el ejemplo anterior la probabilidad binomial, agregándole pues 3 valores más, porque en esta ocasión nos dice que son 8 vástagos, a diferencia del anterior que eran 5, porque nuestro valor sigue siendo el mismo, 75. Entonces, con ayuda de Minitab, yo vine otra vez a calcular la probabilidad de distribución binomial. Pues le dejé en probabilidad. En este número, los números de intervalos son 8, la probabilidad es 0,75, y volví a seleccionar la columna C y me da la tabla que aquí tengo. Y el ejercicio me pide que calcule la probabilidad para obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes. Entonces aquí, si lo vemos, aquí nos dice que la probabilidad de obtener 3 vainas verdes es del 0,023071. Yo lo redondeé y lo dejé en 0,0023. De igual manera me pide que calcule la probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. Para esto tengo que realizar la suma de mis 3 valores de 3 o menos. Entonces yo hice la suma de estos de estos datos, dando como resultado ese que les mostraré. Por ejemplo, dice que es 0,23071 más 0,003845 más 0,00366
más 0.00015, dándonos como resultado, con el redondeo y todo, ya nos da el resultado de 20.02729.7, de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes, como lo muestra en la tabla. La función de la densidad de probabilidad, pues aquí está la tabla que anteriormente les había mostrado, donde por ejemplo 3 decíamos que era 0.23071, la probabilidad de obtener un guisante con vainas verdes, como nos lo pide aquí el ejercicio. Distribución de probabilidad binomial. Una distribución de probabilidad binomial resulta de un procedimiento que cumple con todos los siguientes requisitos. El requisito número 1 es el procedimiento que tiene un número fijo de ensayos. Los ensayos se deben ser independientes. El resultado de cualquier ensayo individual no afecta las probabilidades de los demás ensayos. Todos los resultados de cada ensayo deben clasificarse en dos categorías, generalmente llamado éxito y fracaso. La probabilidad del éxito permanece igual en todos los ensayos. Se denota para la distribución de probabilidad binomial E y F, éxito y fracaso, detonando las dos categorías posibles de los siguientes resultados. Cuando la probabilidad de un éxito se detona con P, E es igual a P, P, F es igual a 1 menos P es igual a Q, es la probabilidad de un fracaso. N se detona en número fijo de ensayos. X es la detonación de un número específico de éxitos en ensayos, de manera que X puede ser cualquier número entre 0 y N. Inclusive, cuando P denota la probabilidad del éxito, es en 1 o de en el número de ensayos. Q detona la probabilidad de fracaso en 1 de n ensayos. Px detona la probabilidad de lograr exactamente el X éxitos de n ensayos. Continuando con las definiciones, en el término éxito que se utiliza aquí es arbitrario y no es necesariamente tener una connotación positiva. En cualquiera de las dos categorías posibles pueden detonarse el éxito E, siempre y cuando su probabilidad se identifique como P. El valor de Q se puede calcular siempre al restar P de 1. Si P es igual a 0.95, entonces Q es 1 menos 0.95, que esto nos daría como resultado 0.05. Siempre que se utilice la distribución de probabilidad binomial, asegúrese de que X y P se refieran a la misma categoría denominada como un éxito. Ejemplo: donadores de sangre. Al realizar al seleccionar al azar donadores de sangre, el 45% tiene sangre del grupo O, según los datos del programa del Great New York Blood. Obtener las siguientes probabilidades si se seleccionan 5 donadores al azar, donde N es igual a 5 y P es igual a 5. N sabemos que es el número de muestras que se tomaron y P es el rango de este. Entonces, con nuestra herramienta Minitab podemos calcular la probabilidad binomial. Por ejemplo, lo podemos realizar. En esta ocasión ya no ocupamos 8 datos. Vamos a nos pide que sean 5
y 45. Entonces vamos de nuevo a calcular la probabilidad de distribución. Aquí vamos a agregar que son 5. Aquí en nuestro rango o nuestro evento de probabilidad es del punto 45, como lo marca nuestro ejercicio. Le decimos que aquí nos selecciona nuestra columna X, dándonos como resultado la tabla siguiente, como la tenemos en nuestro, donde nos muestra la probabilidad de que haya 0 donadores del grupo O es del 0.050328, y así nos da. De igual manera, la función de distribución acumulada la podemos sacar. La podemos sacar de dos formas. Podríamos sumar los valores obtenidos, en este caso sería 0.050 228 más 0.205 69 más 0.33 6909 más 27 565 3 más 0.11 27 67 más 0.18 45 3. Bueno. Con la suma de todos estos datos nos debe dar como resultado 1. De igual manera, una forma sencilla de hacerlo con nuestra herramienta Minitab, nos vamos a otra vez presionamos control E, recordando que pues, hicimos una distribución binomial, pero en esta ocasión vamos a que acumule la probabilidad. Entonces nos dice que la suma de una más de la probabilidad 0 y las probabilidades ya es del 25.622, y si le sumas el 33.6909 nos daría 59.313, y así hasta llegar al 1, que es nuestro valor acumulado. Nos pide calcule la probabilidad que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. Nos dice que al menos uno puede haber como nos pide al menos uno, cabe la posibilidad de que sea que no haya ninguno o que haya uno. Entonces nos da como resultado 0.25622, porque sería la suma de estos dos. Calcule la probabilidad que al menos 3 de los 5 donadores tengan sangre del grupo. Si hacemos la suma, nos podemos dar cuenta que al menos 3 serían del 0.86878% de probabilidad que esta. Calcule la probabilidad de que los 5 donadores tengan el sangre del grupo. La probabilidad de que los 5 donadores es del 0.018453. Calcule la probabilidad de que 2 o más de los 5 donadores tengan sangre del tipo O. Entonces, al sumar 2 o más, nos da como resultado 3.33
9. De esta manera podemos ver cómo nuestra herramienta militar, de una forma muy sencilla, nos da los valores que nos están pidiendo los ejercicios. De la otra manera tendríamos que realizar las sumas manuales o las restas, dependiendo del caso, calculando para calcular las probabilidades que no se nos pidan. Por ejemplo, que esté entre 2 y 4 donadores tengan si hacemos la suma de entre 2 y 4, tendrías que sumar 2, 3 y 4 para que nos diera el resultado del punto 725329. Continuando con otro ejercicio, dice el ejercicio color de ojos café. Color de ojos cafés. En Estados Unidos, el 40% de la población tiene ojos cafés, según datos del estudio realizado por el doctor Sorita Soni de la India en Indiana University. Si se selecciona al azar 14 personas, calcule la siguiente probabilidades. Yo hice las tablas de distribución individual y de distribución ya acumulada. Nos pide calcular la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan los ojos cafés. Al menos 8. Nos dice que la suma realizada y todo esto me da el resultado de 0.94168. Calcule la probabilidad que exactamente 12 tengan, de 12 de las 14 personas tengan los ojos cafés. Que cuando nos dice exactamente, nos cae en el intervalo 12, que en este caso sería del 0.000550 de probabilidad que 12 personas de las 14 tengan los ojos cafés. Calcule la probabilidad que de los 14 tengan los ojos cafés. Esta es una probabilidad casi nula, ya que pues da un resultado de 0.00003. Calcule la probabilidad de que 10 o más de las 14 personas tengan ojos cafés. Entonces, para calcular esta, vamos a sumar del 10 en adelante y nos da como resultado 0.1751, que es la probabilidad de que 10 o más personas tengan los ojos de color café. Continuando con nuestra unidad, llegamos a la media, varianza y desviación estándar para la distribución binomial. Para esto, las fórmulas para la distribución binomiales es la media, es el número de muestras por el número que se detonan NP. La desviación estándar al cuadrado es el número de intervalos, el valor de éxitos por el valor de fracasos. La desviación estándar es la raíz cuadrada del número de intervalos por el número de éxitos por el número de fracasos. U detona la media en una distribución binomial. La varianza se detona en una distribución binomial. Este símbolo detona la desviación estándar en una distribución binomial. N detona el número de fijos de ensayos. P detona la probabilidad de éxitos en ensayos. Q detona la probabilidad de fracaso en ensayos, como lo mencionaban las fórmulas aquí de media, varianza y desviación estándar. Nos dice un ejemplo: identifique los resultados inusuales con las reglas prácticas de la desviación estándar, con un valor máximo igual a
Según la regla práctica de las desviaciones estándar, la mayoría de los valores debe caer dentro de dos desviaciones estándar. No es común que un valor difiera de la medida de desviación estándar. Es importante saber que el uso de 2 en la regla práctica de la desviación estándar es arbitrario, ya que esta regla se sirve como guía, pero no es totalmente rígida. Continuando, llegamos a un ejemplo de genética. En un experimento real, Mandel obtuvo 580 vástagos de guisantes. Afirmó que el 75% o 435 vendrían vainas verdes. En el experimento real dio como resultado 428 guisantes con vainas verdes. 1. Suponiendo que se obtiene un grupo de 580 vástagos de guisantes, calcule la media y la desviación estándar del número de guisantes con vainas verdes, donde nuestra media es 435 y nuestra desviación estándar es del 10.42. ¿Cómo obtuvimos la media y la desviación estándar? Mediante nuestras fórmulas. Nos dice que N por P, donde N detona el número fijo de ensayos, que en este caso nos mencionaban que eran 580, por P, que detona la probabilidad de éxito, que en este caso nos detonan que P es el 75%, que en este caso sería por 0.75%, dándonos como resultado 435 que tendrían vainas verdes, fue lo que él mencionó, pero en el experimento real dio el resultado. Entonces, como ya tenemos nuestra media, ocupamos sacar nuestra desviación estándar. Conocemos la fórmula que dice que la raíz cuadrada de 580 por 0.75, que es el número de éxitos, que es por el número de fracasos, que en esta ocasión sería 0.25, dándonos como resultado la raíz cuadrada de 35, que es 10.4283, ya que así es como obtuvimos nuestra media y nuestra desviación estándar. Utilice la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de los guisantes con vainas verdes. Con base en estos números, podríamos concluir que el resultado real de Mendel de 428 guisantes con vainas verdes es inusual. Es un valor usual realmente, ya que está muy próximo al valor de este. Esto sugiere que el valor del 75% propuesto por Mendel es erróneo. Es un dato concreto. El valor máximo común es del 455.84 y el valor mínimo es el 414.16. ¿Cómo obtuvimos este valor? Como lo menciona la fórmula, que utilizamos anteriormente, nuestro valor máximo común es la media más 2 por la desviación estándar. En este caso,
al realizar nuestras operaciones nos da como resultado el siguiente, que nos da 455.84 como valor máximo y como valor mínimo de 414.16. Un ejercicio que nos piden a continuación. En una elección presidencial, en la elección presidencial pasada, la tasa de votos emitidos fue del 61%. En una encuesta se le preguntó a 1,002 sujetos si habían votado en la elección presidencial. Para esto sacamos el valor máximo común y el valor mínimo común. Dándonos como resultado que el valor máximo común era del 626.656 y el valor mínimo era de 595.784. Nos pide calcular la mediana y la desviación estándar del número de votantes reales de grupo de los, en un grupo de 1,200 individuos. La desviación, la media y la desviación estándar nos arrojó un resultado de 611.22. ¿Cómo obtuvimos este dato? Lo obtuvimos de la siguiente manera, sabiendo que fueron 1,002 votantes por el 61%, sí, que fue el 61%, lo denotamos con .61, nos da como resultado 611.22 como media. Y para la desviación estándar, decimos que de 1,002 votantes, perdón, la raíz cuadrada de 1,002 votantes por .61, que fue el valor de éxito, por el .39, el valor de fracaso, nos da como resultado que esto entre 2 de 7.719. En la encuesta de 1,002 personas, 701 dijeron que habían votado en la última elección presidencial, según los datos del ICR, Research Group. Dice, ¿es congruente este resultado con la tasa real de los votos emitidos o es improbable que ocurra en una tasa real del 61%? Es improbable porque no están entre los rangos de los valores que se encuentran según los datos. Porque nuestros rangos son el valor máximo común fue de 626 y el valor mínimo 595. Entonces, 701 está fuera de los dos rangos que tenemos. Entonces, no están entre los rangos los valores. Por eso es improbable. Con base en los resultados, parece que los resultados exactos de la votación no pueden obtener preguntando a los votantes cómo actuaron. Pues no se puede obtener porque las personas tienden a mentir y no es como tener datos para sacar estadísticas y teniendo pruebas con números es más seguro el resultado.
Continuando con nuestra unidad, llegamos a la distribución de probabilidad de Poisson. La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que se aplica en las ocurrencias de algún evento durante el intervalo específico. La variable aleatoria X es un número de veces que ocurre un evento en un intervalo. El intervalo puede ser tiempo, distancia, área, volumen o alguna unidad similar. La probabilidad de que el evento ocurra X veces durante el intervalo está dada por la fórmula que aquí tenemos, por esta fórmula. Los requisitos para la distribución de Poisson: 1. La variable aleatoria X es el número de veces que ocurre un evento durante el intervalo. 2. Las ocurrencias deben ser aleatorias. 3. Las ocurrencias deben ser independientes entre sí. Las ocurrencias deben estar uniformemente distribuidas dentro del intervalo considerado. Los parámetros de la distribución de Poisson. La media está detonada por este símbolo. La desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la media. Diferencias entre distribución de Poisson y distribución binomial. La distribución binomial se ve afectada por el tamaño de la muestra de n y la probabilidad p, mientras que la distribución de Poisson solo se ve afectada por la media. En una distribución binomial, los valores posibles de la variable aleatoria X son 0, 1 o n números por los valores posibles de X de una distribución de Poisson son 0, 1, 2, sin límite superior. La distribución de Poisson como aproximación a la distribución binomial. La distribución de Poisson se utiliza para aproximar a la distribución binomial cuando n es grande y p es pequeña. Requisitos para utilizar la distribución de Poisson como una aproximación de distribución binomial: cuando n es mayor o igual a 100, o cuando np es menor o igual a 10. Ejemplo, terremotos. En un periodo reciente de 100 años hubo 93 grandes terremotos con una gran magnitud, al menos de 6 grados en la escala de Richter en el mundo, según datos del World Almanac Book of Facts. Supongamos la distribución de Poisson es un modelo adecuado. Calcule la media del número de grandes terremotos que ocurren cada año. Sabiendo nuestros datos, que hubo 93 en los últimos 100 años, hacemos una división de 93 entre 100, dándonos 0.93, que sería nuestra media. Si Px es la probabilidad de X terremotos en un año elegido al azar, calcule la probabilidad de 0, la probabilidad de 1, probabilidad de 2, de 3, de 4, 5, 6 y 7 que haya existido en un año elegidos al azar. Entonces, para esto utilizamos nuestra herramienta Minitab para hacer una tabla con media de 0.93, pero en esta ocasión en Poisson. Podemos crear nuestra tabla de Poisson con nuestra media que nos proporcionó el ejercicio. Nos vamos a calcular probabilidad de distribución. En esta ocasión, anteriormente habíamos hecho binomial, en esta ocasión haremos Poisson. Como yo, normalmente te viene en probabilidad acumulada, pero ahorita solo nos pide la probabilidad, nos pide cuál es la media. Como el ejercicio no lo marca, es de
0.93. Entonces podemos darle un dato constante, pero pues ocupamos que calcule todos nuestros datos. Pues seleccionamos nuestra columna y le damos a aceptar y nos arroja la tabla como la que tenemos aquí, donde nos dice que la probabilidad de que en un año haya existido 0 terremotos es del 0.3945. Lo redondeamos a 0.40, que sería el 40% de probabilidad de que no haya existido un terremoto, 0 terremotos. Igual nos dice la cantidad de años que existió un terremoto, o la probabilidad que existe un terremoto, que existiera 2, 3, hasta 7. Los resultados reales son los siguientes: 47 años hubo 0 grandes terremotos, 31 años hubo un gran terremoto, 13 años hubo 2 grandes terremotos, 5 años hubo 3 grandes terremotos, 2 años 4 grandes terremotos, 0 años hubo 5 grandes terremotos, 1 año 6 grandes terremotos, 1 año hubo 7 grandes terremotos. ¿Qué diferencia hay entre el resultado real y las probabilidades obtenidas en el inciso B? Al parecer, la distribución de Poisson es un modelo, en este caso, sí es un buen modelo para este caso, porque los datos están muy cercanos a los datos reales. Por ejemplo, 6 grandes terremotos en un año. Está muy cerca, pues, que hubo 6 terremotos en un año. Y es por eso que es un buen modelo esta distribución de Poisson que realizamos con los datos que nos proporciona el ejercicio, o sea, calculando nosotros la media y calculando las probabilidades de que estas ocurrieran. Nos dan otro ejercicio que se llama ejercicio de muertes por homicidio. En un año hubo 116 muertes por homicidio en Richmond, Virginia, según el modelo de homicidios de Richmond en Winston en 1991, de Richards en Mathematics and Computer Education. Para un día seleccionado al azar, calcule la probabilidad de las siguientes muertes por homicidio. Sacamos nuestra media, que fue 116 homicidios en un año, que un año son 365 días, lo dividimos y nos dio que la media es del 0.3178. Haciendo nuestros redondeos y todo eso, hicimos que la probabilidad de que en un día haya 0 muertos es del 73. Y la probabilidad de que al menos haya un muerto es del 23%. Compare las probabilidades calculando los siguientes resultados reales: 268 días, ningún homicidio; 79 días, un homicidio; 17 días, 2 homicidios; un día, 3 homicidios. No hubo días con más de 3 homicidios. En la distribución de Poisson, ¿es buen modelo en este caso? No, no es un buen modelo para este caso, porque los datos no están muy cercanos a los datos reales. Por ejemplo, a nosotros nos sale que
por ejemplo, el que hubo 23 días con un homicidio, cuando hubo 79 días con un homicidio, que hubo 17 días con 2 homicidios, cuando a nosotros nos dice que hubo 4 días con 2 homicidios. Por lo tanto, pues no es un buen modelo para este caso, porque pues los datos están muy lejos de los rangos que nos realmente pasaron. Continuando con la unidad, llegamos a la distribución de probabilidad normal y distribución de normal estándar. Una de las propiedades de la distribución normal, su gráfica tiene forma de campana. 2. Posee una media igual a 0, es decir, media es igual a 0. Tiene una desviación estándar igual a 1, es decir, la desviación estándar siempre será igual a 1. Como podemos ver, tiene una forma de campana. La curva tiene una forma de campana y es simétrica, o sea, siempre tendrá la misma altura de los dos lados, al centro y todo. Una variable aleatoria contiene una distribución uniforme. Si sus valores se dispersan uniformemente a través del rango de las posibilidades, la gráfica de una distribución uniforme tiene forma rectangular. La distribución normal estándar es una distribución normal de probabilidad con U con media igual a 0 y la desviación estándar es igual a 1 en el área total de abajo de la función de la densidad es igual a 1. La puntuación Z distancia a lo largo de la escala horizontal de la distribución normal estándar. Área es la región bajo la curva. Valores críticos. Para una distribución normal, un valor crítico es una puntuación Z en los límites que separa la puntuación Z probable de las improbables. Ejemplo, termómetros científicos. La Precision Scientific Instrument Company fabrica termómetros que se supone deben dar lecturas de 0 grados en punto de congelación del agua. Las pruebas se muestran grandes de estos instrumentos revelaron que el punto de congelación del agua de algunos termómetros daban lecturas por debajo de los 0 grados, detonadas con números negativos. Y otros daban lecturas por encima del 0, detonados con números positivos. Supongamos que la lectura media es 0 grados y la desviación estándar de la lectura es 1. También supongan que las lecturas se distribuyen de manera normal. 1. Se elige al azar un termómetro, calcule la probabilidad de que en el punto de congelación del agua de la lectura sea menor que 1.27 grados. En nuestra herramienta Minitab podemos calcular los datos que nos pide el ejercicio. El ejercicio nos pide, si se elige al azar un termómetro, calcule la probabilidad de que el punto de congelación del agua de la lectura sea menor a 1.27. Entonces, bueno, vamos a Minitab. En Minitab hay dos formas. Podemos hacer nuestra tabla o nuestra gráfica. Empezaremos por nuestra tabla, que vamos a calcular la probabilidad de distribución, pero en esta vez ya hemos trabajado con binomial, Poisson, en esta vez trabajaremos con normal. Vamos a calcular la probabilidad. Ya por default nos arroja que la mediana es 0 y la desviación estándar, como nos lo pide nuestro ejercicio. En esta ocasión trabajaremos introduciéndole una constante que nuestro ejercicio no las está dando, que es que sea menor de 1.27. Entonces, al nosotros hacer nuestra tabla, nos queda que es el valor de 0.8979. De igual manera, si lo graficamos, para graficarlo nos vamos a gráficas, a probabilidad de distribución,
a ver probabilidad, decimos que queremos que sea normal, ya nos da por default la media en 0.0 y la desviación estándar en 1. Aquí en el área le vamos a decir que nos calcule el valor de X del lado de la derecha, de la izquierda, perdón. Le asignamos el valor que nos proporcionaron de 1.27 y nos crea nuestra. Aquí nos da un valor redondeado, pero es básicamente el mismo como lo tenemos en nuestra presentación. Siguiendo con el ejercicio, dice calcule la probabilidad al seleccionar al azar un termómetro con la lectura en el punto de congelación por arriba del menos 1.23. Igual en nuestra herramienta Minitab, le damos control X porque fue la última vez que solamente cambiaremos aquí nuestro dato, menos 1.23, como lo marca el ejercicio, pero en esta vez queremos que nos dé el resultado de la derecha. Como se pueden dar cuenta, es prácticamente el mismo que el que tenemos aquí, o es el mismo, solamente yo le cambié el color. Y así es como se puede calcular la probabilidad al seleccionar un termómetro que quede por arriba de este. Continuando con el ejercicio, calcule la probabilidad de que un termómetro elegido arroje lecturas en el punto de congelación del agua entre menos 2 y 1.5. Para esto, en nuestra herramienta Minitab, nos vamos otra vez a crear una distribución normal. Le decimos que nuestra media es 0, desviación estándar es 1, pero en esta ocasión queremos que nos compare de 2. Entonces le vamos a dar el valor de menos 2, 0 y el valor de 1.50, como es que nos lo marca el ejercicio. Le damos OK, creándonos nuestra gráfica aquí con su distribución de menos 2 a 1.5. Continuando con el ejercicio, dice, calcule la temperatura correspondiente a P95, el percentil 95, es decir, calcule la temperatura que separa el 95 inferior del 5% superior. En nuestra herramienta Minitab podemos calcular, como en esta ocasión ya nos da el área que es del punto 95, como lo menciona aquí, podemos ir vamos a calcular nuestra probabilidad de distribución normal, pero en esta ocasión vamos a calcular nuestra inversa y en nuestra constante le vamos a agregar el valor de nuestra masa que teníamos, que es del punto 95, que nos da como resultado 1.6448. Como lo muestra la tabla. Vamos a comprobar que este dato que nos arrojó esta tabla lo podemos comprobar en nuestra gráfica con nuestra herramienta Minitab. Nos vamos a gráfica, a probabilidad de distribución, que queremos ver la probabilidad le damos normal, distribución, en el área, aquí vamos a seleccionar que sea esta, le vamos a agregar es nuestro dato, que es 1.64485.
35. Tuve un pequeño error. Aquí solo tendríamos que seleccionar que nos diera el valor de la izquierda. Para que nos arroje nuestra gráfica, siendo el 95% del área, y damos el resultado de intervalo de 1.64485, como lo muestra en nuestro ejercicio. Continuando con el ejercicio, se calculan las temperaturas que separan el 2.5% inferior y el 2.5% superior. Igual se puede hacer con tablas y con gráfica. Para esto, nuestra herramienta Minitab, para resolver en tabla, pues lo vamos a probabilidad normal. Decimos que nos calculen. Entonces cambiamos nuestro valor de constante con 0.25, que sería equivalente al 0.25% que nos pide el ejercicio. Y nos dice que nuestro resultado es el siguiente. Como se muestra aquí en esta tabla, igual el valor es el mismo. Si nosotros agregamos este mismo valor, pero como lo muestra aquí en nuestro ejercicio, al lugar de usar el punto 0.25, usamos el punto 975, que sería el valor contrario de este. Control E, le damos punto 975, nos da el mismo valor, pero ahora con un valor positivo. De igual manera, para graficarlo en nuestra herramienta Minitab, vamos a gráficas, a probabilidad, ver la probabilidad, no distribución normal, pero en esta ocasión le vamos a decir que queremos esa gráfica y le podemos agregar cualquiera de que nosotros queramos, ya sea el punto 0.25, nuestro resultado, que podría ser el positivo o el negativo. En este caso vamos a utilizar el positivo, que es 1.95 996, y nos arroja nuestra gráfica. Nos da que el punto 0.25, que sería el 2.5, como nos los pide nuestro ejercicio, que calculemos las temperaturas que sobrepasan el 2.5 inferior y el 2 superior, como se muestran aquí. Así es como se muestra gráficamente. Continuando, en el ejercicio de la compañía que fabrica termómetros, se supone que deben dar lecturas de 0 grados en el punto de congelación del agua. Las pruebas muestran grande de estos instrumentos revelan que en el punto de congelación del agua de algunos termómetros daban lecturas por debajo del cero, denotadas con números negativos, y otros daban lecturas por encima del cero, denotadas con números positivos. Supongamos que la media es 0 y la presión estándar es 1. Igual manera como lo realizamos en el ejemplo, se puede calcular
mediante una tabla o se puede demostrar en una gráfica. Aquí nos pide que nuestro, que nuestro valor sea del punto 85, la altura que sea menor. Lo podríamos graficar en nuestra herramienta Minitab normal. Nos pide el ejercicio que sea punto 85. Con una media de 0 y desviación estándar de 1, dándonos como resultado 802.802.337. De igual manera, se puede graficar en nuestra herramienta Minitab. Vamos a gráficas, probabilidad de distribución, ver la probabilidad. ¿Verdad? Le decimos que queremos que sea punto 85 y nos da el mismo resultado. Como se muestra aquí, 80.23, 80.23. Y así es como se comporta la gráfica de este ejercicio. Nos pide que calculemos la probabilidad de seleccionar al azar un termómetro con la lectura del punto de congelación del agua por arriba del menos 1.12. De igual manera, como lo hicimos la vez anterior, podemos graficar nuestra herramienta Minitab, pero en esta ocasión decimos que queremos que sea de menos 1.12, dándonos como resultado que el 86.86% de probabilidades. Continuando con el ejercicio, dice calcule la probabilidad de que el termómetro elegido arroje lecturas en el punto de congelación, dándonos un porcentaje del 68.27% al realizar nuestra gráfica de menos 1 al 1, siendo nuestra media de 0. Calcule la temperatura correspondiente al percentil 99, es decir, calcule la temperatura que separa el 99% inferior del 1% superior. De igual manera, como lo hicimos en el ejemplo, solamente es cambiar los datos que se encuentran por el punto 99. Por ejemplo, lo podemos verificar y calcular de forma normal. Nos dice que el punto 99 199, la mediana 0 tiene que ser inversa y nos da 2.3263. De igual manera, como ya tenemos nuestra área que dice que es 99, lo podemos graficar. Decimos que es punto 99. En esta ocasión era el
Seleccionamos la área para que nos diera nuestro dato que es distribución normal. Un pequeño error. El valor que necesitamos calcular en esta ocasión sería nuestro valor Z, que es 2.32635, para que nos dé el área, que es del 0.99, que sería el 99%, y el 2.32%, como lo muestra el ejercicio. Calcule las temperaturas que separan el 5% inferior y el 5% superior. De igual manera, como lo hice en el ejemplo, se puede graficar en una tabla o en gráfica. Continuando, llegamos a la aplicación de distribución normales. Ejemplo, la altura de entradas de la casa, en la entrada típica de una casa tiene una altura de 6 pies u 8 pulgadas. U 8 pulgadas u 80 pulgadas. Es 6 pies, punto 8 u 80 pulgadas. Supongamos que la altura de los hombres se distribuye de manera normal con una medida de 69 pulgadas y una desviación estándar del 2.8 pulgadas. Calcule la probabilidad de que un hombre tenga que agacharse para evitar golpear su cabeza al medir más de 80 pulgadas. Con nuestra herramienta Minitab pudimos hacer nuestra gráfica para calcular la probabilidad de que un hombre tenga que agacharse para evitar golpear su cabeza al medir más de 80 pulgadas. Con nuestra herramienta Minitab vamos a calcular o vamos a graficar nuestra gráfica. Nos vamos a ver probabilidad de la gráfica, una distribución normal. El ejercicio nos pide que la media es de 69 y nuestra desviación estándar 2.8. Por default ya nos arroja la probabilidad, que es del 0.5 del valor, el intervalo de error que podamos tener. Como deseamos calcular que los datos que sean mayores, dejamos que nos dé el lado derecho. Entonces, al calcular, podemos ver nuestra gráfica. Como se muestra aquí. En esta gráfica, anteriormente había tenido un error. Me faltó agregar el valor de X, que es el 80, que nos menciona aquí, que son 80 pulgadas para hacer nuestra gráfica. Entonces ya nos arroja que 0.00042 millonésimas de que una persona o un hombre tenga que agacharse para evitar golpear su cabeza. De acuerdo con los datos del porcentaje que los hombres serán menor de 65 pulgadas. Entonces, igualmente lo graficamos en Minitab.
problema, pero en esta ocasión le vamos a cambiar que sea 65, los de este lado, y dice que es el 7.65%. De acuerdo con los datos, ¿qué porcentaje de hombres estaría entre 72 y 80 pulgadas? Como se muestra aquí en la gráfica. Lo realizaremos en nuestra herramienta militar. Vamos a control X, pero aquí seleccionamos que nos dé el rango de entre 2, como nos menciona el ejercicio, que es 72 y 80. Le damos OK y nos da que el valor de 72, del rango de 72 a 80 es de 14.19, el 14%, 14.19% de las personas, de los hombres, están en ese rango. El ejercicio, pesos al nacer. Los pesos al nacer en los Estados Unidos se distribuyen de la manera normal con una medida de 3.420 gramos y una desviación estándar de 495 gramos. En el hospital Newport General requiere un tratamiento especial para los bebés que pesan menos de 2.450 gramos, inusualmente ligeros, o más de 4.390 y son inusualmente pesados. Calcule el porcentaje de bebés que requieran un tratamiento especial para los que tienen casos al nacer entre 200. Realizando nuestra gráfica en Minitab, dice que la mediana es de 3.420 y nuestra desviación estándar de 495. Y que desea que calculemos nuestros rangos de 2.450 y 43.90. 4.390. Entonces nos arroja nuestra gráfica que es el 0.95% que se encuentra en ese rango. Continuando con nuestro ejercicio, se calcula el porcentaje de bebés que requieran un tratamiento especial porque su peso al nacer es menor. Igual en nuestra herramienta Minitab podemos calcular que sea menor a nuestro rango y nos dice que es el 0.2502% de bebés que pesan menos de 2.450 gramos. De igual manera nos pide que calculemos el porcentaje de los bebés que pesan más de 43.90. De igual manera, con nuestra herramienta Minitab lo podemos graficar. En esta ocasión dice que es 43.90, pero deseamos que nos dé los que pesan más. Entonces cambiamos. Nos dice que es el 0.25%, que se vendría siendo el 2.5% de los bebés que pesan más de 3.490 gramos. Distribución muestrales y estimadores. La distribución muestral es un estadístico con una media muestral o una proporción muestral en la distribución de todos los valores del estado estadístico. Cuando se obtienen todas las muestras posibles del mismo tamaño n, en la misma población, la distribución muestral de la media es la distribución de la media de muestrales, donde las muestras tienen el mismo tamaño n y se obtienen de la misma población. La distribución muestral
de la varianza es la distribución de la varianza muestrales de todas las formas tienen el mismo tamaño n y se obtienen de la misma población. La distribución muestral de la proporción es la distribución proporcionales muestrales donde todas las muestras tienen el mismo tamaño de muestra n. Provienen de la misma población. Estimados. Los siguientes estadísticos son estimados ingresos, es decir, coinciden con los valores del parámetro, como se muestra, la media, varianza y proporción. Estimados sesgados. Los siguientes estimados son estimados sesgados, es decir, no coinciden con el parámetro poblacional, media, rango, desviación estándar. Nota, las desviaciones estándar muestrales no coinciden con la desviación estándar poblacional, pero el sesgo es relativamente pequeño. Es una muestra grande, de manera que ese a menudo se utiliza para estimaciones en cuanto ese sea estimado. En el teorema del límite central, él plantea que una población con cualquier distribución, la distribución de las medias muestrales se aproximan a la distribución normal conforme aumenta el tamaño de la muestra. Si el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, la distribución de medias muestrales pueden aproximarse por medio de la distribución normal, e incluso la población original no está distribuida normalmente. Si la población original tiene media y desviación estándar, entonces la media es la media de las medias muestrales también será la media, por lo que la desviación estándar de las medias muestrales será donde n es el tamaño de la muestra. Un ejercicio demuestra el teorema del límite central a partir de una distribución triangular con 5000 datos. Dice, genera una distribución triangular con 5000 datos, genera una muestra. Entonces, con nuestra herramienta Minitab vamos a crear nuestro nuestro 5000 datos. Entonces, al primero le vamos a poner triangular y le vamos aquí a data. Están menú de calc, random data, y en random data seleccionamos triangular. Nos dice que generemos una de 5000. Le decimos que del 0, del 1 al 6. Y de esa manera, así nos genera los 5000 datos. El ejercicio nos pide generar las muestras. N es igual a 2. N es igual a 2. N es igual a 4. N es igual a 10. Y N es igual a 20. Calculemos las medias de 2. Para eso entonces vamos a calcular en data simple con números simples. Le decimos que va a ser de esta celda que sea de dos números. Como tenemos 5000, la mitad sería 2500. En donde vamos a almacenar nuestros datos serían en la N2, va a ser el 1, como es de 2, le vamos a dar 2500, que el número de veces que se repita sea 2.
y damos OK. Así ya nos crea nuestro dato. Ya una vez que hayamos obtenido nuestros 2500 datos, podemos hacer lo mismo, pero en esta ocasión con 4. Entonces vamos, patrón de datos, patrón simple, decimos que nos lo almacene en nuestra 4, como son, decimos que son 1250, que se repitan 4 veces. Vamos OK. De la misma manera lo hacemos con 10, pero decimos que no vamos a esta celda. Son 10 y tenemos 5000, son 500, que se repita 10 veces. Y de igual manera decimos que no almacén aquí, serían 250 y que se repita 20 veces. Así ya tenemos nuestra tabla creada. Continuando con el ejercicio, nos pide mostrar estadística descriptiva de media y desviación estándar. Nuestro ejercicio nos pide almacenar nuestras medias. Vamos a estadística básica, store descriptiva estadística. Decimos que parta desde nuestra triangular y que de nuestras variables. En estadística solo nos pide que graficamos la media, así que pues solo tenemos OK y OK. Y aquí ya nos queda nuestra primera media. De igual manera lo realizaremos con las otras, solo cambiando nuestras variables. Todas nuestras medias. O sea, nos irá creando nuestra base de datos como se muestra, donde nos dice la media de cada una, dependiendo la que nosotros hayamos seleccionado. Con nuestro ejercicio nos pide que hagamos nuestra estadística descriptiva. Para nuestra estadística descriptiva vamos a seleccionar nuestra base, que son los 5000 datos, nuestra media 1, media 2, media 3, media 4. En estadística solo nos pide que la media y la desviación estándar, así que solo veremos cómo se comportan en esta ocasión ellas. Y le damos OK. Como podemos ver, nos arroja la tabla del comportamiento de la media y la distribución estándar de nuestros datos. Podemos ver que la media se mantiene igual, pero como la desviación estándar sí sufre cambios al tener menos de estos. De igual manera nos pide que realicemos un histograma triangular de nuestro ejercicio. Que hagamos el histograma para explicar el teorema central. Entonces vamos a nuestra
Herramienta Minitab en gráficas, en histogramas. Le decimos que necesitamos uno con ajuste. Seleccionamos nuestra columna triangular, nuestra media 1, media 2, 3, 4. En la escala, lo dejamos así. En Multiple Graph le decimos que nos de todas juntas y realizamos nuestra gráfica. Y aquí podemos ver cómo se comporta nuestra base de datos triangular y las diferentes medias que tenemos, como nos lo pide el ejercicio. La distribución normal como aproximación de la distribución binomial. Se trata de una muestra aleatoria, siempre del tamaño n de la población de proporcionales de éxitos en P, o bien la muestra en el resultado realiza en ensayos independientes en un experimento binomial. 2. NP es menor o igual a 5 y NQ es menor o igual a 5. Parámetros de la aproximación. La distribución de la probabilidad de la variable aleatoria X pueden aproximarse por medio de una distribución normal con los siguientes parámetros. Ejemplo. Encuestas por correo. Una compañía de cruceros Viking Rivers realizó una encuesta en la cual incluyó una solicitud de una dirección de correo electrónico. Supongamos que en el formato de la encuesta se envió a 40,000 personas y que para este tipo de encuestas el porcentaje de respuestas en una dirección de correo electrónica es del 3%. Si el verdadero objetivo de la encuesta era conseguir un banco al menos de 1,150 direcciones de correo electrónico, calcule la probabilidad que obtenga al menos 1,150 respuestas con correo electrónico. Calculando la probabilidad binomial en una gráfica nos quedaría así. Con nuestra herramienta Minitab, en la herramienta Minitab nos vamos a gráficas, a probabilidad de distribución, decimos que queremos ver la probabilidad. Hemos trabajado con la distribución normal, aquí lo cambiamos a distribución binomial. Los datos que nos dan, que dice el ejemplo, es de que la número de muestras es de 40,000 muestras, 40,000 muestras, y el valor es de 0.03. Ocupamos calcular X al menos 1,150. Al menos 1,150. Entonces le damos a calcular y nos genera nuestra gráfica que dice que el 93.13% es la probabilidad binomial. También nos pide que calculemos la distribución normal como aproximación de la distribución normal. Calcular la distribución normal con la aproximación de la distribución binomial. Entonces, nos dice que en nuestra herramienta Minitab podemos obtener los datos que necesitamos para realizar esta gráfica. Nos dice que tenemos 40,000 datos por 0.03 nos da 1,200, que es nuestra media. Entonces, para calcular nuestra desviación estándar, entonces es la raíz cuadrada de 1,200 por 0.03, que es el valor de éxitos, por
0.97, que es el valor de ya. Ponemos como resultado perdón, tengo un error. Para calcular la desviación estándar, queda, le damos que es la raíz cuadrada de 1200 estándar 34.17. Entonces, como tenemos nuestra media que es de 1200, nuestra desviación estándar es de 4.117, nos pide de ejercicio que calcular la distribución normal de la distribución binomial. Entonces, generamos y nos da, perdón, era el lado equivocado. Solamente cambiamos el área. Nos dice que como nuestra gráfica del que es el 92.86%. Dice, nos pide un ejercicio, dice, ejercicio de donadores universales. El 6% de las personas comunes tienen sangre tipo O, de tipo RH negativo. Estos individuos se les considera donadores universales, ya que pueden dar sangre a cualquier persona. En el hospital está organizando una campaña de donación porque necesita sangre de al menos 10 donadores universales. Si 200 voluntarios han donado sangre, ¿cuál es la probabilidad de que un número de donadores universales sea de la menos de 10? La probabilidad que a mí me resultó fue del 76.57%. Lo calculé. Después me dice, calcula la distribución normal como aproximación de distribución binomial. Dice que la muestra fueron 200 pacientes y que solo el 6% era del tipo de sangre que buscaban, dándonos como media 12. Entonces, la desviación estándar de esto sería la raíz cuadrada de 200 por 0.06 por 0.94, dándome como resultado la desviación estándar de 3.35. De igual manera se puede graficar en la herramienta Minitab. Control E, dice que nuestra media es de 12, nuestra desviación estándar 3.35.58. 3.358 y que al menos 10 tenga el tipo de sangre que se necesita, dándonos como resultado un 72.43% que al menos 10 personas tengan ese tipo de sangre. Evaluación de la normalidad. Una gráfica
cuantilar normal o gráfica de probabilidad normal es una gráfica de puntos X y Y, donde cada valor X proviene del conjunto original de datos muestrales y cada valor de estos puntos Z corresponde a datos muestrales, esperando la distribución de normal estándar. Para determinar si la razón es razonable, se supone que los datos provienen de una población distribuida de manera normal. Histograma. Construye un histograma, rechace la normalidad y si el histograma difiere mucho de la forma de la campana. Valores atípicos. Identifique los valores atípicos. Rechace la normalidad si existe de un valor atípico. La presencia de un solo valor atípico podría ser un error o el resultado de la variación de azar, pero sea cuidadoso ya que incluso un valor atípico podría tener efecto importante en los resultados. Gráfica cuantilar normal. Si el histograma es básicamente simétrico y existe cuando mucho un valor atípico, utilice la tecnología para generar la gráfica cuantilar normal. Utilice los siguientes criterios para determinar la distribución normal. ¿Es normal o no? Los criterios se pueden utilizar con la flexibilidad para mostrar las pequeñas o debe ser escrito en caso de muestras grandes. La distribución normal de una población es normal si el patrón de los puntos se aproxima de manera razonable en una línea recta. Si los puntos no revelan algún patrón simétrico que sea diferente a una línea recta, no es una distribución normal. La distribución de la población no es normal si aplica alguna de las dos siguientes condiciones. Los puntos no caen razonablemente cerca de la línea recta. Los puntos muestran algún patrón simétrico que no es ninguna línea recta. Ejemplo, resultados de los exámenes de salud de hombres. Realice la evaluación de la normalidad de los siguientes conjuntos de datos, los cuales representan los datos de 40 hombres que fueron sometidos a exámenes de salud: estatura, peso, pulso, índice de masa corporal. Para esto nos pide que realicemos nuestras gráficas en Minitab. En la herramienta de Minitab podemos hacer nuestras gráficas. Para esto vamos a Stamp, básica gráfica y normalities. Aquí podemos seleccionar lo que deseamos que grafiquen. En esta ocasión voy a seleccionar estatura, ya que ya la tengo. Seleccionamos Anderson Darling y ya nos da nuestra gráfica como nos muestra en nuestro ejercicio. Nos pide que realizáramos la prueba, nuestra gráfica de estatura, con las diferentes de estatura, peso, pulso, índice de masa corporal, con las diferentes gráficas que nos vienen aquí. Por ejemplo, la que hice ahorita fue de Anderson Darling, pero podríamos hacer de Ryan Joyner y podemos ver que es muy similar. Los datos son similares. De igual manera nos pide que la hagamos con la otra. Kolmogorov Smirnov. De igual manera son muy similares todos los datos. Sería el mismo procedimiento para realizar el peso, el pulso y el índice de masa corporal de nuestro ejemplo. En este nos dice que nos da un ejercicio en donde nos pide que hagamos las gráficas como anteriormente lo mostré de cada uno de los del pulso de los hombres, del índice de masa corporal, de todo.
Dice, realice la evaluación de normalidad del siguiente conjunto de datos, cuáles representan los datos de 40 mujeres que fueron sometidas al examen de salud. De igual manera, con nuestra herramienta militar, pero con nuestro archivo de datos de mujeres, podemos graficar, tenemos los 40 datos de mujeres, podemos graficar la normalidad, por ejemplo, la estatura, y ver cómo se comporta cada una de nuestras estatura, el peso, todo esto. Básicamente sería el mismo procedimiento para todo. Y así estar haciendo nuestras gráficas. De igual manera podemos graficarlo de probabilidad una simple. Seleccionamos estatura, así decirlo, y esta nos va a dar no solo los puntos y las líneas, sino que nos da los rangos. Y si nuestra gráfica no tiene ninguno más de dos rangos, pues en nuestra gráfica, como nos lo menciona nuestro ejercicio, cuantilar, perdón, no sé si se llama, una cuantilar, una gráfica cuantilar, si no tiene más de dos rangos, dos puntos, dos intervalos, fuera de su rango, se puede decir que es una gráfica buena. Y lo mismo se podría hacer con cualquiera de las datos que nos están proporcionando. Por ejemplo, si nos estatura, vamos a hacer en esta ocasión peso. Igual nos muestra nuestra gráfica. Como en esta gráfica si hay más de dos rangos, dos puntos que se salen de los rangos. Ahí podríamos no tomarla en consideración esta gráfica, porque podríamos tener datos erróneos al presentar nuestros datos. Y aquí pues básicamente yo ya había hecho todas las gráficas y pues esto es como quedan. De igual manera se nos pidió en esta unidad 3 que continuáramos con nuestro proyecto. Anteriormente pues habíamos presentado que de los paneles quebrados que se presentaban en la compañía, habíamos hecho unas gráficas del comportamiento de producción al combinar las pulgadas y al estar solas o solo producir una sola pulgada, viendo cómo disminuye la cantidad de defectos por pulgadas. De igual manera, en la segunda unidad nos podemos saber el valor o el porcentaje de material o el porcentaje de la probabilidad de que estaba sometida la producción. Por ejemplo, cuando mezclan los pulgadas en producción, su rango de efectividad es menor que cuando esta se produce sola, un solo tamaño, habiendo una diferencia del casi 8%
Este, y así. Y en el capítulo 3, al realizar una comparación de distribución de probabilidad normal, nos podemos percatar que al implementar el plan de producción por tamaño por día, este tiene una probabilidad muy baja de que éstas presenten quebraduras y es posible complementar con mayor eficacia el plan de producción. Por ejemplo, en nuestra muestra de 50 pulgadas, yo realicé las operaciones para sacar nuestra media, que en este caso era 330 piezas de 55 pulgadas, que produce por el 98, por el punto 9888%, que es el valor de éxito que se tuvo al implementar el plan de una pulgada por día, nos dándonos el resultado que nuestra media es del 326.34. Entonces, igual manera, saqué la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de 330, en el caso de 55 pulgadas, por 0.9888. Ahí tengo un error, es 88, por el 1, perdón, punto 0122, que representa el 1.22% de error que se tuvo al producirla en esa forma, dándonos como resultado 1.99 de desviación estándar. Con teniendo ya nuestros datos de la media de distribución estándar, pude graficar cuál es la probabilidad de que al menos 326 teles, no de 330, no salgan quebradas, dándonos por porcentaje que es un 3.19% de probabilidad de que podamos producir 330 televisiones sin quebradura alguna. De igual manera, lo realicé con la de 65 pulgadas, dándome como resultado una media de 501.99 y una desviación estándar de 2.807, dándome así un valor casi nulo de que es muy probable que si usamos el método de producir, por ejemplo, todo un día 65 pulgadas, me va a salir dos televisiones quebradas de 1.000.000, por ejemplo, según esta gráfica. O sea, el valor es casi nulo, es el 100% probable de que la producción de 510 teles salga en perfectas condiciones. De la misma manera, lo hice con el 75 pulgadas. El 75 pulgadas, de igual manera que el 65 pulgadas, es muy baja la probabilidad de que no se pueda realizar 90 teles sin que éstas sufran una quebradura. Yes, por el manejo de los operadores. Y así es como se puede demostrar cómo es que es el comportamiento y los beneficios que se podrían obtener al implementar este método de producción. Por el momento es todo. Muchas gracias.